hemos justamente cerrado en la sesión, en el video anterior, en este capítulo 4, que es justamente la rotación, ¿no? Sí es algo importante porque los tiempos de realización del capital van a ser determinantes para la realización de la ganancia y también para la realización de la tasa de ganancia. El capítulo 5 es también muy importante, es la economía, la economía en el empleo del capital constante, que finalmente es algo que ya vieron en Economía Política 2, yo creo que podemos omitir en gran medida, porque este capítulo, pues bueno, nosotros ya sabemos que en la tasa de ganancias si hay una combinación que el capitalista en términos históricos está tratando de lidiar, ¿no? Espérame, tantito, no quería este pizarrón, que está tratando de lidiar y justo, ay, no. Y justo, ya sabe el pizarroncito. Sí, profe, ya está. Ya, profe. Bueno, entonces justo tenemos ese enorme problema, ¿no? El capital en la tasa de ganancia, que tenemos que al final de cuentas PB constante más variable, justo se enfrenta en estas combinaciones, ¿no? La cantidad que tiene que utilizar, porque sabe perfectamente que va a tener que incrementar si es que lleva a cabo una reproducción ampliada, tanto capital constante como capital variable, ¿no? Entonces, siempre está esta lucha entre estos dos elementos que también se va a estar expresando, como lo hemos visto, en la composición orgánica y también en la tasa de plusvalor, ¿no? Justo, entonces la preocupación que viene en este capítulo es qué se va a hacer en términos económicos, entendiendo economía como una gestación, como un análisis, como una administración de estos dos recursos que vemos aquí para la elaboración de valor, para la generación de valor. Entonces, este capítulo justo va a considerar esas combinaciones que va a tener sobre el capital constante. Son elementos similares que hemos visto entre lo que es economía política 2, cuando hablamos de cooperación y gran industria, en ese elemento de cómo justamente en la medida en que se va concentrando el capitalismo, se van concentrando las entidades productivas, las empresas, tienen que innovar en términos de innovación científico-tecnológicas en los medios de producción para que estos sean ocupados por los trabajadores. Y en la medida en que esté innovando, pues justamente va a obtener plusvalor absoluto, plusvalor relativo sobre todo, y también va a desarrollar los medios de producción y las fuerzas productivas. Acá, justamente, la pregunta es, ¿cómo hacer entre el capital constante y esta lucha entre el capital variable? Sí que el crecimiento, porque en ambos es inevitable, pero que siempre sea un crecimiento mayor de la fuerza de trabajo y que este crecimiento se pueda gestionar, se pueda en términos económicos reducir, contraer en la mayor medida de lo posible para que en esta proporción el capital variable se incremente y con ello justamente el excedente, ¿no? Entonces, ¿qué va a señalar en términos generales en este capítulo Engels, ¿no? En esta economía del capital constante, justo en una de las páginas cito, hay que distinguir a propósito de la economía en el empleo del capital constante, se aumenta la masa y con ella la suma de valor del capital empleado, esto solo representa por el momento la concentración de capital en una mano, pero es precisamente esta masa mayor empleada por una mano, ¿sí?, la que permite la economía del capital constante. La necesidad de la concentración va a generar finalmente un elemento clave para poder ahorrar. Pero además va a llamar la atención algunos otros elementos. Capital constante no solamente van a ser los edificios, no solamente van a ser las máquinas, sino también van a ser los edificios,
que se están utilizando la infraestructura productiva. Y es aquí en donde van a recapitularse algunos elementos que se vio en Economía Política 2, las condiciones materiales del trabajo de los propios trabajadores, productores de valor, ¿no? El capitalista, en términos de capital constante, utiliza edificio, infraestructura y demás, además de máquinas y demás, pero un elemento de capital constante que viene siendo la infraestructura productiva, el edificio, justamente es ahí en donde en ocasiones tiende a ahorrar, ¿no? Y justo va a dar ejemplos de la situación minera. Este fin de semana ocurrió un accidente minero también en México. No solamente en esas situaciones se va a pretender ahorrar el capital constante en el hecho de no darle mantenimiento a los edificios, no darle mantenimiento a las máquinas, sobre toda esa infraestructura productiva, y va a generar justamente quien paga al final de cuentas esos ahorros, esos costos que se están ahorrando, va a ser la fuerza de trabajo, porque es el que finalmente está operando la máquina, es el que está asistiendo a la mina en peores condiciones, es el que está asistiendo a un lugar de trabajo insalubre o que tiene totalmente una infraestructura productiva que genera accidentes, como lo que ocurrió, por ejemplo, en Plaza Rana, en Bangladesh, en donde justamente les comentaba en la sesión anterior, se cae el edificio que concentraba un conjunto de maquilas de ropa de marca, como Mango, como Zara y demás, que justamente estaban laborando en condiciones muy difíciles, no solamente en términos salubres y demás, sino también en la estructura del edificio. Al final de cuentas, el edificio se cae, se derrumba y muere una cantidad considerable de personas. Situaciones similares a este tipo se van desarrollando no solamente en el siglo XIX, sino se desarrollan en este siglo XXI, cómo se está ahorrando en capital constante, justo porque en esa infraestructura, en ese edificio, puede justamente el capital evitar una caída de la tasa de ganancia. ¿Por qué? Porque evidentemente no le permite al capital, como hemos visto, si incrementa el capital constante, entonces va a contraer la tasa de ganancia. Y bueno, da el mismo Engels un conjunto de muertes, de accidentes que se van generando a partir del ahorro del capital constante. Hay N casos, la maquila, regresando al ejemplo de la maquila, los insumos, el capital constante también es infraestructura, dónde se van esos residuos, y bueno, en ocasiones los residuos, los gases de algunas maquilas o de algunas empresas se quedan ahí mismo en el mismo espacio donde están los trabajadores y terminan justamente contaminándose, enfermándose y demás. Justo nos va a dar una serie de anécdotas históricas que no está de más revisar. Es un capítulo muy recomendable. También vemos justamente en la economía y generación y transmisión de energía. Hablamos justamente en la forma en que va a economizar y va a tratar de evitar justamente un conjunto de pérdidas que puede tener el capital. No solamente lo va a llevar a cabo como en una entidad pequeña en donde está elaborando, sino en la medida en que se concentra el capital, justamente va a tratar de ahorrar infraestructura en la medida en que pueda concentrarla. En la medida en que concentra el capital, evidentemente ya no gasta en bienes de capital que se dediquen a transporte, no gasta en términos de energía y de recursos eléctricos y demás. Un ejemplo de esto, no sé si siempre se me olvida cuál es, Modelo o Cuauhtémoc, pero es la que produce Modelo, la cerveza Modelo. ¿Es Cuauhtémoc? Sí, profe, creo que sí. Y justo esta empresa, ahí en la delegación Miguel Hidalgo, tiene su fábrica, y justo es un ejemplo de concentración de capital constante, porque en esa entidad, en esas hectáreas, se construyó la fábrica, se construyó el pozo, se construyó incluso la planta eléctrica que en su momento distribuyó energía eléctrica a esa zona de la delegación Miguel Hidalgo. Concentras
esa infraestructura justamente para que se pueda reducir los costos de capital constante. Ya no compras más automóviles porque te implica un desplazamiento si tienes el almacén en una zona geográfica distinta o en otra, lo que implica el costo de los insumos, de la transmisión, de la energía y demás. Entonces, en la medida en que hay una concentración, también se puede ahorrar en capital constante. Otro elemento importante. Profe, Dime. perdón, es que alguna vez leí algo que mencionaba Lenin, no sé si tenga mucho que ver, que él menciona justamente que los capitalistas lo que buscan es que en este ciclo productivo también adueñarse de las materias primas, bueno, o sea, de las empresas que extraen las materias primas, de las empresas bueno, que son los transportistas justamente para abaratar costos. No sé si tenga que ver con esto o es otra idea. Eh, Pues sí y no. O sea, en términos de Lenin, la apropiación, que bueno, es una discusión que también trae con Rosa Luxemburgo de la expansión del imperialismo, es la apropiación de esos espacios. Pero acá esa apropiación de los espacios implica para las entidades invertir en medios de transporte. ¿Me explico? Entonces ahí, pues bueno, te apropias los recursos considerando que sí, hay algunos recursos como las materias primas, y no nada más los recursos como materias primas, sino también los mercados finales, que también uno de los problemas que desata la Primera Guerra Mundial, son justamente los motivos de estas expansiones. Pero ahorita que comentas esto, por ejemplo, una forma de ahorro de capital constante, me vino a la mente es también este toyotismo, en donde, pues bueno, ya una empresa primero se fusionó con el Fordismo, ya después que pudo segmentarse y deslocalizarse en a nivel global, a nivel mundial, entonces justamente ya, ¿qué pasa? Pues bueno, hay empresas que se especializan, que a su vez son subordinadas a empresas centrales o estos clúster o estos outsourcing incluso que se desarrollan, ¿no? Esta subcontratación incluso entre empresas que justamente tienen la intención de que el capital constante se pueda segmentar y no es la responsabilidad de asumir ese costo del capital constante sea asumido por una sola empresa, sino se generan nuevas empresas. También podemos colocar bueno, retomando lo que dijiste, se me ocurrió como ese ejemplo. Y bueno, Lenin va más hacia la idea del imperialismo. ¿Sí me explico? Sí, entonces también ahí entra, por ejemplo, para estos términos entrarían las ciudades tecnológicas, ¿no? O bueno, o espacios tecnológicos como Silicon Valley, ¿no? Sí. Justo, y ahí, por ejemplo, en Silicon Valley ubicamos solamente un segmento porque, bueno, se desarrolla software y hardware y el software, pues bueno, se puede colocar ahí, pero el hardware dicen, bueno, aquí desarrollamos la idea. Entonces, procesadores desarrollamos aquí, en California, y que se vayan a producirse más en China. ¿Sí me explico? O sea, la innovación científica y las ideas se quedan en un lado y en otro lado se producen y se ensamblan en México. ¿Sí me explico? Entonces ahí, pues bueno, ya hay una segmentación, la necesidad de llamarle la economía del capital constante por parte de de Engels, es justamente hay un análisis económico, se está pensando en cómo gestionar ese capital constante para que pueda reducirse su uso de alguna forma y también pueda hacerse más eficiente su uso, porque evidentemente sin máquinas, sin este capital constante no hay generación de valor, no depende puramente de la fuerza de trabajo, entonces sí necesitamos utilizarlo, pero ¿en qué medida? Entonces, y justamente estas deslocalizaciones, este último ejemplo, pues es un ejemplo de ello, ¿no? Se producen ahí el procesador, pero ahí no se va a producir para su venta masiva, sino se lleva a otro país y en ese país va a producir el procesador y en otro país, otra parte de esa computadora,
y al final de cuentas se produce en varias partes del mundo, cada quien asumiendo los costos del capital constante, algunos sacrificando mucho, y algunos, por ejemplo, el ensamble aquí en México, pues bueno, ya les toca nada más ensamblar, no invertir ni siquiera muchísimo en el capital constante. ¿Sí me explico? Sí, profe, muchas gracias. No, de qué, gracias a ti. Y ya por último, en este capítulo, la utilización de los residuos en la producción, que justamente ya se ve cómo reutilizar elementos del capital más bien constante, circulante, que va a ser estos residuos de las telas, de las materias primas, del producto. Se va a ver más en la industria textil, cómo se van a utilizar esos harapos para justamente generar nuevos productos. En fin, cómo esto se utiliza, reutiliza con la intención de contraer, evitar que crezca más de lo necesario el capital constante. Es una idea que persiste hasta este momento. Justamente hacia la sesión anterior traía tres noticias para ilustrar cada uno de los ejemplos, y una era de la Plaza Rana, que se los voy a dejar yo creo para que lo vean y lo comenten en términos del ahorro de capital constante. Plaza Rana, la nota bueno, pasta de conchos, es inolvidable esta situación que se vive, todavía no lo sacan, y este fin de semana el derrumbe de la mina aquí en México. Entonces, vale mucho la pena estar siguiendo la pista. Todo esto se vio justamente en Cooperación y Gran Industria, como justamente el papel que tiene el trabajador social en términos a partir de que se establece la cooperación. Aquí no hay ninguna duda, comentario. Bueno, rápidamente, sí me gustaría terminar este temita para ya pasar a la siguiente unidad, la siguiente semana. Vamos a ver justamente la medición de la tasa de ganancia, cómo se ha hecho la medición de la tasa de ganancia a partir de las cuentas nacionales. Gran parte de esta metodología se basa en este librito, que también es de Valenzuela Feijó, que es Producto, Excedente y Crecimiento. Es una síntesis justo de lo que se ha hecho en digamos, en esta tarea de ver de forma empírica cómo se comporta la misma tasa de ganancia, ¿no? Entonces, ya arrancamos, cambiamos de tema del capítulo 5 y entonces vamos a ver ahora cómo le vamos a hacer para medir la tasa de ganancia con las cuentas nacionales, y justo vamos para ello a repasar algunas cositas, ¿no? Entonces, sí estamos claros, ¿verdad? Creo que tal vez es muy abrupto. ¿Sí? Entonces, ¿empezamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, disculpen, y bueno, vemos entonces tasa de ganancia y cuentas nacionales. Sí es importante mencionarlo, es un esfuerzo que después de que se instauran las cuentas nacionales como un registro contable en términos macroeconómicos, justo costó ya más trabajo llevar a cabo un análisis empírico y una demostración empírica de las categorías marxistas. Entonces, pues bueno, no es una discusión que se haya dejado en el olvido, ¿no? Justo lo que se ha pretendido justamente de muchos autores marxistas es llevar a cabo un análisis empírico, porque pues de nada sirve teorizar y estar hablando del capital y la explotación si no hay una evidencia empírica. Eso ha sido una tarea de muchos marxistas, y justamente nos enfrentamos a una situación en donde las cuentas nacionales son pensadas para un sistema capitalista y bajo un enfoque teórico que no se basa en la teoría valor-trabajo. Entonces, ha costado un poco de esfuerzo tratar de sintetizar, tratar de
ver qué sí, qué variable sí, qué variable no, y también no hay consenso en ocasiones sobre la medición de la tasa de ganancia con las cuentas nacionales. Hay un montón de autores, está Aguashai, que fue podemos decir, uno de los primeros que hizo este estudio más minucioso, pero también está Andrew Klickman, está Michael Roberts, que vamos a ver también, él también ya está pensando, decir, ching, ¿qué pasa con un mundo mundializado, con una economía mundializada en donde la tasa de ganancia puede a construirse como una tasa de ganancia global? En fin. Y bueno, Valenzuela Feijó también ha estado, ¿no? Bueno, no solamente estos personajes, sino también hay producción local. Está Alejandro Valle de la Facultad de Economía, el profesor José Guadalupe Sandoval Manzano también, que ha hecho sus pininos muy modestamente, pero los ha hecho, digo modestamente porque a veces no dan más charla, conferencias que publicaciones, por desgracia, y en ocasiones se pierde ese trabajo. Es muy bueno y recomendable. En fin, ¿qué podemos decir? Bueno, hay que identificar qué son las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales son un registro contable que se hace a nivel agregado a partir de los estados resultados por las empresas en distintos ramos. Y justamente lo que van a hacer ese conjunto de registros es hacer una estimación que, si ustedes se dan cuenta, pues bueno, ya empezamos con algunos problemitas, si se registra bien, si no se registra bien, desde los registros de los estados de resultados de las empresas. Entonces, lo que se pretende hacer es sí considerar esos elementos, estos resultados de estados de resultados de las empresas, ver la suma de estos y ver igual cómo lo registra el sistema de cuentas nacionales como agregados macroeconómicos. Entonces, ¿qué queremos decir? Que, bueno, se basa, según esta información que nos presenta INEGI, en este caso, el sistema de cuentas nacionales, como un registro de las entidades que están en el proceso productivo. Bueno, ¿qué vamos a adaptar? Pues primero vamos a identificar, ya en Economía Política 5, pues 4, ya hemos estado hablando de las categorías marxistas. Ahora tenemos que hacer un repaso breve de las cuentas nacionales o de algunas cuentas nacionales y algunas variables. ¿Cuáles son las que vamos a estar utilizando? Bueno, primero el valor de la producción. Ustedes recuerden que el valor de la producción total es la suma del producto final, pero también de los bienes intermedios, que es la producción de todo lo que se produce. Y evidentemente, como consideramos y contabilizamos materias primas, con bienes intermedios y bien final, hay una duplicidad. Esto lo recordan desde el primer semestre. Pero para nosotros es importante ubicarlo. Entonces vamos a utilizar el valor de la producción total, que va a ser el valor justamente de todos los bienes producidos, ya sean en términos intermedios, en términos finales. El consumo intermedio va a ser también el valor de los bienes y servicios consumidos en el proceso de producción, que justamente son esas materias primas, es la harina que se utilizó en la producción de pan, es el cemento en la producción, en la construcción, etcétera. Son justamente estos consumos intermedios. El Producto Interno Bruto, evidentemente, ya no repaso. El consumo de capital fijo justamente va a ser la depreciación. Aquí nosotros recordaremos que también Marx está planteando que el capital constante no se consume el 100% del proceso productivo, se va a consumir una parte proporcional del desgaste, y justamente aquí converge con las cuentas nacionales, porque el consumo de capital fijo es justamente esa depreciación o ese consumo en la producción en un periodo determinado. Y por último, el Producto Interno Neto, que va a ser ese Producto Interno Bruto menos el consumo de capital fijo. ¿Qué otro elemento vamos a considerar? Por último, la remuneración de los asalariados. Es justamente el pago, el salario, la remuneración, salario total del dinero en especie de todos los trabajadores asalariados que existen en el país. Entonces, estas categorías, valor de la producción, consumo intermedio, Producto Interno Bruto, consumo de capital fijo, Producto Interno Neto y remuneración de los asalariados, van a ser los conceptos o las categorías y los datos que vamos a utilizar para transformarlos en justamente las categorías marxistas. ¿Cómo los utilizamos? Bueno, nosotros hacemos un breve repaso en contabilidad social, valor bruto de la producción. Si nosotros le quitamos, como vemos aquí en el segundo caso, le quitamos el consumo intermedio, vamos a tener el valor agregado bruto, que evidentemente pues, también va a ser el Producto Interno Bruto. Si nosotros le quitamos ese valor agregado bruto, vamos a tener
si a eso le quitamos al valor agregado bruto el consumo de capital fijo, vamos a tener el valor agregado neto, ¿sí? Bueno, que es al final de cuentas el Producto Interno Neto, y al final de cuentas también el valor bruto de la producción. Estoy en el quinto, que está en BP. Finalmente nosotros tenemos que va a ser igual al consumo intermedio, consumo de capital fijo, más el Producto Interno Neto. Tenemos pues que el Producto Interno Neto también va a ser igual a la remuneración de asalariados más el excedente de operación bruta, igual al valor bruto de la producción o la producción bruta menos el consumo de capital fijo y menos el consumo de intermedio. Y bueno, finalmente el valor bruto también, bueno, bajo estas relaciones, va a ser igual a la remuneración de asalariados más el excedente de operación bruta más el consumo intermedio más el consumo de capital fijo. Por lo tanto, pues bueno, ya tenemos el Producto Interno Bruto que va a ser igual al valor bruto de la producción menos el consumo intermedio, que esto va a ser igual al Producto Interno Bruto más el consumo de capital fijo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Profe, bien, ¿puede profe. regresar tantito a la lámina? Gracias. Ustedes me dicen, ¿eh? Nada más, pues es pura álgebra, ¿no? Para saber de dónde viene cada dato, profe. Sí, pero sintetizando esta relación contable que ustedes vieron. En INAE, ¿no? INAE 1, si no me Más recuerdo. contabilidad social lo ven más, que es tercer semestre. Ah, sí, sí, sí. Ah, bueno, es que yo tuve al profesor Manzano, de hecho, y nos hacía ver todo eso, así como lo Ya. está desglosando. Justo Sandoval lo ve porque lo incorpora después en economía política. Evo, a ver. Ah, sí, excedente bruto de operación, que es el excedente. Profesor, Dime, ¿qué era RA? Perdón. remuneración a los asalariados. Ah, muchas gracias. Profe, yo tengo Dime. una duda. Marx en algún momento habla sobre el subconsumo. En esta, o sea, en esta cuestión de mediciones, ¿se puede encontrar, incorporar en alguno de, no sé, por ejemplo, en el valor bruto o en la producción bruta? El subconsumo, Sí. aquí nada más es sobre valor, y esa parte justo es uno de los elementos que tenemos en discusión. Hay algunos que consideran que se debe de ver la rotación de los inventarios, justamente por la rotación que acabamos de ver en la unidad 4, pero también por esta situación del subconsumo. La rotación de inventario nos puede dar ese elemento. Aquí nosotros vamos a ver una metodología mucho más simple que no considera la rotación como tal, sino ya implícita acá, y justamente no consideraría esos elementos como el subconsumo. ¿Quién sí lo utiliza? Creo que Shaikh en otras mediciones mucho más avanzadas, porque bueno, esta es similar a la de Shaikh, la que está presentando aquí Valenzuela Feijó, también Kliman, entre otros, ¿no? Pero sí, sí lo considera. La discusión es cómo sacarlo de las cuentas nacionales para trasladarlo acá. Sí, sí, porque eso en parte como que lo relaciona demasiado con las crisis capitalistas, ¿no? Que Sí. es, Profe, ¿qué era BAB? Valor agregado de la agregado. producción, VAB, Sí, VAB, valor agregado de la producción. ok, profe, gracias. Ah, va. De todos modos, están acá. Lo que trato de hacer es esta distribución en términos
proporcionales, ¿no? La totalidad de la producción, tanto que hay en un país, ¿no? BP, que es el valor de la producción, total. Repito, considera los bienes intermedios o el consumo intermedios más lo que se ha producido el producto final. Entonces, acá nosotros, justo, si le quitamos el consumo intermedio al valor de la producción total, vamos a tener al valor agregado bruto. El valor agregado bruto también va a ser igual, su totalidad va a estar formado por el consumo de capital fijo más el valor agregado neto. El valor agregado neto, que es este cachito, ¿sí? Va a ser igual, o el Producto Interno Neto, va a ser igual a la remuneración a los asalariados, RA, y el excedente de operación bruta. Yo creo que por eso fue el errorcito de Evo. Disculpen, ahí se me cruzaron los cables, ¿no? Y bueno, también entonces tenemos que otra forma de medir el valor bruto de la producción es consumo intermedio, ¿sí? Consumo de capital fijo y Producto Interno Neto, ¿sí? Que es lo mismo acá, pero lo que tratamos de mostrar es que está conformado de distintas formas este valor. Ya después Producto Interno Neto, remuneraciones salariados, excedente de operación bruta, valor de la producción total. Entonces, tenemos que es el consumo intermedio, más el consumo de capital fijo, más las remuneraciones salariados, más el excedente de operación bruta. Ustedes se dan cuenta, se mantiene en teoría toda esta proporción. Y entonces tenemos que al final también el Producto Interno Bruto sería consumo de capital fijo más el Producto Interno Bruto. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Yo, profe, Dime. cuando estamos hablando, ahorita que toqué la parte de la crisis, ve que también se menciona que cuando los capitalistas entran en crisis, sacrifican parte de su capital. Ajá. Entonces, ¿disminuye el consumo de capital fijo en algún momento de la Sí, crisis? sí. Aunque ahorita no lo estamos entrando ahorita. Ahorita lo que estamos viendo es cómo sacamos la foto. La foto de ese momento exacto. ¡Ping! Y justamente aquí la foto va a estar determinada por un año. Que cuando, como tú mencionas, las reducciones, contracciones, se van a ver cuando sale la segunda foto. Entonces, ahorita estamos en el proceso de la elaboración tanto de la primera y la segunda, de cómo se toma la foto, para poder justamente después ver este análisis que mencionas. ¿Por qué sube, baja la tasa de ganancia y pues, cuáles son el impacto que se va a tener? Ahorita lo vamos a ver con los datos de las cuentas nacionales para el caso de México. ¿Sí? Vale, gracias, profe, sí. No, ¿de qué? Gracias a ti, Luis. ¿Alguien más? Bueno. Ay, me perdí mi lápiz. Bueno, entonces, yo lo que quiero, insisto, es de que vean estas. ¿Pasó algo? No, te Ya. vemos y te escuchamos bien. Sonó algo y ya estoy infartado de la sesión anterior. Bueno, vemos, insisto, cómo está acá, valor de la producción, valor agregado bruto, y vimos su descomposición, para también ver justamente que de esta descomposición del valor agregado bruto, justo, y sobre todo de acá, se hace esta conformación, ¿no? Entonces, y ya después de de acá, podemos ver justamente cómo se va desdoblando todos estos elementos. En fin, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, profe, todo bien. No, profe. Bueno, ¿se ve la siguiente lámina? Yo sigo viendo la misma. Sí, justo movió algo y... Ya, profe. Ya. Bueno,
equivalencia que hace Feijó, este es del libro de Feijó del producto, excedente y crecimiento, justamente lo hace bajo el siguiente cuadro. En las columnas de este cuadro está en términos de trabajo objetivado, en términos de producto, la segunda columna, en términos de magnitudes de valor, que son las categorías marxistas, y en términos del sistema de cuentas nacionales. Justamente, las tres primeras son las categorías marxistas y la última columna, la de la izquierda, la de la derecha, perdón, es justamente la de las cuentas nacionales. Entonces, en los renglones vemos justamente cómo va a ser el capital constante, el capital variable y plusvalor, y en el tercero va a ser la producción total. Entonces, en el primer renglón vemos justamente, tenemos trabajo pasado. Hemos visto que el trabajo pasado, el trabajo muerto, viene siendo este capital constante. En términos de producto, entonces hablamos de un producto pasado que entra al proceso de producción, pero no va a aportar nada nuevo en términos de generar nuevo valor, sino va a transferir valor. En términos de magnitudes de valor, va a ser evidentemente el capital constante gastado. En las cuentas nacionales, el capital constante es el consumo intermedio, ¿sí? El consumo intermedio más el consumo de capital fijo. El consumo intermedio van a ser las materias primas o este capital circulante que está en el proceso productivo como trabajo y producto pasado, y el consumo de capital fijo va a ser la parte porcentual del desgaste de la máquina, ¿no? Entonces, este va a ser el capital constante. Tenemos en el segundo renglón lo que va a ser el trabajo vivo. Acordémonos pues que el trabajo vivo es el capital constante, y que diga el capital variable y el plusvalor, o lo que es el trabajo necesario y el trabajo excedente. Entonces, ya lo identificamos como trabajo. En términos de producto, entonces, como hemos visto, el producto agregado en ese momento, que es el nuevo valor que se está agregando, se divide en dos: en producto necesario, que va a ser producido por el trabajo necesario, y el producto excedente, generado por el trabajo excedente. Y en términos de magnitudes de valor, que va a ser la tercera columna, va a ser este valor agregado, pero justo acá en este valor agregado, se va a dividir en lo que es el capital variable gastado, los salarios y el plusvalor. Tenemos pues que en las cuentas nacionales va a ser justo la remuneración de los salarios, y G, no vamos a utilizar el excedente de operación bruta. ¿Por qué? Porque el excedente de operación bruta no considera plenamente el excedente o el plusvalor, no lo considera. ¿Por qué? Porque hay elementos que se genera el plusvalor, pero no se quedan en términos tan tajantes el capitalista. Por ejemplo, los impuestos, por ejemplo, algunos gastos o algunos productos adicionales que no se le pagan al capitalista, perdón, al trabajador, pero tampoco se los queda el capitalista, pero los produce el plusvalor. Por ejemplo, los ingresos a los militares y demás. Entonces, ¿qué se hace ahí en términos de las cuentas nacionales? Pues bueno, utilizamos el Producto Interno Neto, y del Producto Interno Neto, que sabemos que se divide en remuneración de los asalariados más el excedente de operación bruta, pues nosotros vamos a utilizarlo del Producto Interno Neto y le vamos a quitar la remuneración a los asalariados, y vamos a obtener lo más cercano a esta ganancia, que va a ser igual a este plusvalor. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver, porque ya vamos a registrar de esta forma un porcentaje, un monto adicional que el excedente de operación bruta no lo registra. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, la tercera columna, vemos, en términos de trabajo objetivado, pues vamos a ver la producción total, ¿sí? El valor total, perdón. ¿Sí se ve la presentación? Sí, profe. Es que algo está pasando en mi máquina que yo no veo, me están cambiando las ventanas, pero en fin. Entonces, vemos el trabajo total, igual trabajo presente, trabajo pasado, trabajo vivo, producción total, producción pasada, producción presente, valor agregado,
constante realizado se comita igual a C más B más PB, constante variable y plusvalor. Y en el caso de las cuentas nacionales, valor bruto de la producción, BP, igual al consumo intermedio más consumo de capital fijo más el Producto Interno Neto. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues bueno, ya pasamos primero a... Profe, perdón, ¿le puede regresar? Sí, ¿le puede regresar, por favor? Sí. ¿Ya? No, todavía no. Ya, profe, gracias. Voy a tratar de enviar la foto en donde nos rezaguemos tantito para que avancemos. Los envío. Si quiere yo las mando, profe. Yo, como está en la computadora, tomo capturas de pantalla, entonces si quiere las voy mandando, no hay problema. Ah, va. Sí. Bueno, de aquí vamos a pasar a al ejemplo para el caso de México, ¿no? Entonces ya tenemos entonces identificados cuáles van a ser. Este es el último cuadrito. Mi máquina se está volviendo loca. Y, en fin. Bueno, vamos a elaborar justo la medición. Yo lo hice para que, bueno, mi idea era que lo hiciéramos en conjunto, pero el problema es que luego a veces va a ser más tardado. Pero bueno, tenemos el valor de la producción total. ¿Se alcanzan a ver el Excel? Sí, profe. Bueno. Sí se ve, pero casi no se diferencia, profe. Va. No se preocupen, voy a subir el cuadro sí lo voy a subir porque de ahí ustedes van a hacer un ejercicio. Ya lo amplié. Entonces tengo la producción total, que viene siendo lo que llamábamos DA. El consumo intermedio, que CI. Consumo de capital fijo, que es lo que tenemos como CCF. Remuneración de asalariados total, RA. El producto neto, que es BN o PN. Y aquí metimos, esto lo vamos a explicar después porque es la formación bruta de capital fijo para calcular la composición orgánica. Pero justo estos datos, ¿de dónde? Aquí cabría mencionar, ¿de dónde salieron? Sí cambió la página de Excel. Seguimos viendo el cuadro 1, profe. A ver. Les cambio, está ya el valor de la producción. Ya, profe. Bueno, entonces, ¿cómo lo sacamos? Nos fuimos a la página de INEGI. Entonces, nos vamos a INEGI. De la página de INEGI nos vamos a las cuentas nacionales. Uy, se va a tardar un montón. ¿Ya pasó a INEGI? Ya, profe. Entonces tenemos nosotros en servicios, en la barra gris, hay un menú de 5
inicio, datos, servicios, transparencia, investigación. Nos vamos a servicios. De servicios aparece en herramientas en línea. El segundo, que es el Banco de Información Económica, nos vamos allá. Ocupamos la versión viejita, la que ocupé. Y entonces ya estamos en el BIE, el menú del BIE. Sí, profe. Bueno, entonces nos vamos a cuentas nacionales, que es de cobertura temática el 1, 2, 3, 4, el cuarto. Entonces, cuentas nacionales, le damos clic, nos desplaza y nos vamos después al 1, 2, 3, 4, cuenta de bienes y servicios, base 2013, le damos clic. Vamos a utilizar precios corrientes, porque si ustedes se dan cuenta que nada más estamos hablando en términos de proporciones porcentuales de las composiciones, es decir, la composición de el excedente en relación al capital variable, la composición orgánica es una relación de proporción constante y variable, la tasa de ganancia es una relación de proporción entre la ganancia o el plusvalor entre el capital constante y capital variable. Entonces, no hay problema en términos del capital constante en este caso. Entonces, utilizamos precios corrientes, le damos clic. Entonces, ya después de darle clic para llegar justamente a al dato, nos vamos a cuenta de producción total. Si lo alcanzan a ver, es el que le estoy dando clic, es precios corrientes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El onceavo es la cuenta de producción total. Nos vamos sobre usos, producción total, le damos clic y justamente aquí nos va a dar la producción total del 2003 al 2019, ¿sí? Entonces, bueno, evidentemente aquí ya le damos a exportar y de ahí nosotros tenemos justo el cuadrito que les acabo de mostrar, ¿no? Que es, ya está el cuadrito en Excel. Sí, profe. Sí. Entonces, lo he descargado, me da este conjunto de datos y justo yo lo coloco en mi hoja del libro 1, la que les estaba mostrando, en el cuadro 1, que son las variables originales de las cuentas nacionales en México, 2003-2019. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. El consumo intermedio tiene igual, lo sacamos de esa misma fuente. Nosotros vamos justo a cuentas, vamos otra vez a INEGI. Y bueno, cuentas de bienes y servicios, base 3, precios corrientes, seguimos hablando corrientes, cuentas de bienes y servicios, y ya, usos, y ya nos sale el consumo intermedio, ¿no? Tenemos el consumo intermedio, le damos clic, y nos dan los datos del consumo intermedio. Los descargamos, y justo es lo que tenemos como este consumo intermedio ya descargado. ¿Sí me explico? Y ya de acá, ¿sí ven la tabla de Excel, consumo intermedio? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ya de acá nos vamos justo, lo pegamos en la tabla, consumo intermedio, y bueno, así sucesivamente, consumo de capital fijo, remuneración de asalariados y producto neto. Es el mismo procedimiento, es la misma base de datos, las cuentas nacionales. ¿Seguimos así o ya nos vamos a... como que queda claro de dónde sacamos los datos o vamos igual sacando por cada uno de ellos? A mí me quedó claro. Los demás. Está claro, profe. Bueno,
Aquí nada más es la talachita, es sacar los hinches datos, porque luego es estarle picando y buscando. Pero bueno, de ahí sacamos consumo de capital fijo, remuneración a asalariados, Producto Interno Neto, formación bruta de capital fijo, pero ese todavía no lo vamos a utilizar. Por lo pronto, en el cuadro 2, entonces, ¿qué vamos a hacer? En el cuadro 2, lo que vamos a hacer es justo empezar a utilizar estas categorías. En el cuadro 2, lo que tenemos es producción total, ¿sí? Capital que se comita para realizar capital realizado, capital constante que vimos en la tablita anterior, que es consumo intermedio más consumo de capital fijo, capital variable, que es remuneración de los asalariados, y plusvalor, que es justamente producto neto menos la remuneración de asalariados, ¿sí? Es la tablita anterior, y justo lo único que vamos a hacer aquí es trasladar justo la operación. Primero iniciamos con el capital constante, ¿no? Entonces, para el caso del capital constante, lo voy a poner en amarillo, consumo intermedio más consumo de capital fijo. Consumo intermedio está en la columna C y consumo de capital fijo está en la columna D. Entonces, lo que vamos a hacer para cada uno de los, de los cuadritos es sumar C más D en cada uno de los renglones. El primero es C7 más D7. Entonces, tenemos ahí la suma y justo, si suprimiéramos chicos. Bueno, aquí ya no me dejó. Bueno, quería suprimirlo para que lo hiciéramos, pero bueno. Entonces ya utilizamos y bueno, ya le damos doble clic y ya se corren todos los datos. Capital variable, lo único que hacemos es que sea igual en la columna L, igual a los datos que hay en la remuneración de salariados totales, RA, de la columna E. ¿Sí? Entonces, igual, y pues bueno, si se dan cuenta, son los mismos datos. Plusvalor, tenemos el producto neto y tenemos la remuneración de asalariados. Sabemos entonces que el producto neto menos la remuneración de los asalariados es igual a lo que vamos a considerar como plusvalor. Entonces tenemos acá justo producto neto en la columna F menos remuneración de asalariados que está en la columna E. Entonces justo ya es F menos E en cada uno de los renglones y ya nos da el plusvalor. ¿Cómo saber que hicimos bien nuestra operación? Si nosotros, evidentemente, sumamos el constante, variable y plusvalor, nos tiene que dar igual a la producción total realizada, que se comita. Pero esta producción total realizada tiene que ser igual que el valor bruto de la producción o la producción total, que es BA, bueno, tendría que ser BP, perdón. Si me explico. Sí, profe. No sé qué anda haciendo mi máquina, pero está... Aprimo una tecla y me pone otra cosa, pero bueno, hasta ahí estamos todos bien. Sí, profe. Voy a tratar otra vez. Ya. Entonces, ya con ese, en el cuadro 2, ya que hicimos, y en el cuadro 2 ya adaptamos las cuentas nacionales a las categorías marxistas. Que hemos estado viendo bajo la metodología de, no es solamente de Feijóo, es una metodología de Shaikh principalmente, que la adaptó al sistema de cuentas nacionales de América Latina, porque Shaikh se centra en las cuentas nacionales de Estados Unidos, pero bueno, a nosotros nos permiten ya con esto tener en un cuadro 3 las operaciones justo ya de las siguientes variables. Capital desembolsado, por ejemplo, que es lo que tenemos como la inversión, lo que se está destinando en capital constante más capital variable, lo tenemos justo acá, en esta
columna de la que voy a poner en verdecito, capital desembolsado, que es la suma de capital constante y variable. Ahora el constante lo tenemos en columna K y más el variable que la tenemos en la columna L. Y ya lo que nos interesa es también tasa de explotación. Aquí hay algo muy importante. Esta es una medición general y hay una, dentro de estas discusiones, de que la tasa de plusvalor y el plusvalor se debe de considerar sobre los trabajadores productivos. Es decir, algunos trabajos no generan plusvalor y solamente participan en la apropiación. Entonces, más abajo en el segundo cálculo vamos a hacerlo con los trabajadores productivos y vamos a ver cómo se eleva esta tasa de explotación. Y bueno, esta columna Q, que es la tasa de plusvalor, no es más que el resultado de la columna M y la la columna M entre la columna L, que es el plusvalor, siendo dividido por el capital variable. Entonces ahí tenemos justamente esta relación. En el caso de la tasa de ganancia, tenemos el plusvalor que está en la columna M, siendo divididos ahora por la columna de capital desembolsado, que es la columna P que está en verde. Entonces, ya de aquí nosotros tenemos una tasa de ganancia. Vamos por lo pronto a manejar estos dos. Sobre todo, la tasa de ganancia, cómo se está moviendo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahorita es justo un pequeño gráfico para ver cómo se está desenvolviendo la tasa de ganancia. ¿Sí? Esta tasa de ganancia solamente considerado en términos generales el excedente sobre todos los trabajadores, no sobre el trabajo productivo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, voy a ponerle los datos de los años. Entonces tenemos justo este desenvolvimiento. Vemos, si ustedes se empiezan a dar cuenta, por los datos que disponemos, tenemos un crecimiento del 2003 hacia el 2007. Es el crecimiento de la ganancia que se está teniendo en ese periodo y justo previo a la crisis llega a su punto más alto. Ya de ahí viene una caída, pero eso es lo que les había mencionado en otros momentos. Lo que nos interesa es justamente ver las caídas cuando son más abruptas, o sea, ¡pum!, casi un salto, una caída mortal en un periodo tan corto como se ve en la pendiente entre 2007 y 2008, ¿sí? Y después 2008-2009, aquí hablamos que se está desarrollando una crisis, y es la crisis económica que padecimos en 2008-2009. Vemos que hay una recuperación de la ganancia, de la tasa de ganancia. Paupérrima, no tan fuerte, y vemos que llega hasta el 2014, su punto más alto, y justamente hacia los años que siguen, 2015-2016, hasta 2018, justo hay una caída, y esto converge con los datos de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, en donde ya se venía desarrollando una desaceleración de la economía nacional. ¿Qué quiere decir esto? De que no hay rentabilidad desde 2014 para toda la economía nacional, y justo incluso el cambio electoral que tenemos, el fracaso electoral que tiene tanto el PAN como el PRI en 2018, ese capitalismo más tradicional, sufre una caída y un cambio de poder, una alternancia, por lo que hoy conocemos como López Obrador, porque finalmente no daba, no generaba el crecimiento de la ganancia, no generaba el crecimiento de la economía, y justo también vemos cómo en esta dinámica de crecimiento hay un paupérrimo crecimiento todavía para el gobierno de López Obrador, pero todavía en un contexto tan bajo que es, si nosotros marcamos una pendiente de 2014-2015 hasta 2019, vemos evidentemente que es una tendencia a la baja. No tan drástica como la que tenemos 2007 hasta el 2009,
pero sí es una contracción, ¿no? Y eso lo va a mostrar o lo muestran el paupérrimo crecimiento que tenemos en 2019 con una tasa de 0% y 2020, pues valdría la pena ver cómo salimos. Esta es una medición de la tasa de ganancia que nos permite justamente analizarlo, compararlo. ¿Qué le podemos meter? Sí, la tasa de explotación. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta?